Cuando tú oras, te comunicas con Él. Dice el apóstol Pablo que Dios es espíritu y si tú eres espíritu, te hace uno con Él. Ahora bien, pero tenemos que morir a los deseos de la carne. Tenemos que vivir para Él. Tenemos que vivir en el espíritu. Porque tenemos muchas personas dentro de la iglesia, pero viviendo en la carne, no en el espíritu. Dios te bendiga, Dios te guarde, esa gente linda, hermosa que están sintonizando esta plataforma Excelencia Cristiana de tu segmento La Hora de la Unción. Te habla tu hermano profeta Christopher Aquino y quiero bendecir tu familia, tu ministerio y todo lo que emprende en Cristo Jesús. Comparte este video con más personas para que YouTube lo recomiende. Así que comience, dele like, comparta, diga de dónde nos sigue, de dónde viene, porque sé que será de mucha bendición en esta hora para este canal. Así que Dios bendiga a Colombia, Estados Unidos, bendiga a España, esos países que se conectan a escuchar la palabra del Señor. Así que Dios me le bendiga mucho. Y hay una palabra que yo quiero compartir con usted. So, daré tipo de enseñanza. 3 principios para caminar en el Espíritu. Vamos, pongan los comentarios. 3 principios para caminar en el Espíritu. Alguien tiene que comentarlo ahí. Tome anote lo que vamos a soltar. Y yo quiero leer rapidito en Romanos capítulo 8, versículo 5. Quiero comenzar leyendo de ahí. Romanos es un libro bien espiritual. Pablo escribió ese libro en el Espíritu, inspirado por Dios. Romanos capítulo 8, versículo 5. Que lo tenga, dígame. El que no lo tenga, pida misericordia. Aleluya. Dicen así. Porque los que son de la carne piensan en la cosa de la carne. Escucha acá. Pero los que son del Espíritu, en la cosa del Espíritu. Versículo 6. Porque el ocuparse la carne es muerte, pero ocuparse el Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Padre, gracias por tu palabra. Bendice a todo aquel que va a escuchar esta palabra tan hermosa y tan especial para su vida. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy impresionante el tema que hemos tomado. 3 principios para poder caminar en el Espíritu. Vamos, díganlo en los comentarios. 3 principios para poder caminar en el Espíritu. Es muy impresionante hablar del Espíritu de Dios. Usted sabe que en aquel tiempo el Espíritu descendía del tiempo en tiempo sobre los profetas y ellos profetizaban. Un hombre llamado, Dios mío, Sansón, que el Espíritu descendía sobre él y Sansón era el más fuerte. Sansón tuvo mucha victoria en contra de los filisteos porque el hombre, el Espíritu de Dios descendía sobre él. Por eso el Espíritu Santo se queda en esta tierra. El día que Jesús se fue para el cielo, dice que él se iba, pero su padre le iba a enviar lo que era el Consolador, llamado el Paracleto, llamado, Dios mío, aquel que siempre está ahí, el que siempre hace justicia. Dice que Jesús reunió a los discípulos antes de partir de la tierra. Le dijo, hey, no se muevan de Jerusalén hasta que no venga sobre vosotros lo que es el Espíritu Santo. Jesús le estaba dando un consejo. Jesús, hermano, le estaba hablando, oye, no se muevan, escúchenme a mí. Deben escucharme para que puedan tener éxito en lo que ustedes quieran hacer. Dice que los discípulos escucharon la voz de quién, del Maestro, de Jesús, del Mesías, Dios mío, de aquel Rey de Reyes y Señor de Señores. Y la palabra dice que ellos escucharon a Jesús. Cuando lo escuchan, dice que ellos entraron ¿dónde? En el aposento. Digan conmigo, aposento. Digan conmigo, aposento. Primer principio que quiero notar aquí o darle es obediencia. Digan conmigo, obediencia. Vamos, pongan los comentarios, obediencia. Cuando tú eres obediente, Dios mío, tú vas a caminar en el Espíritu. Porque tenemos muchas personas que leen mucha Biblia, tienen muchos conocimientos, pero no tiene obediencia. Dice que ellos escucharon a Dios y entraron ¿dónde? Al aposento. Dice cuando
entraron al aposento, dice que estaban reunidos, habían como 400 y pico, dicen aquellas personas que estudian la Biblia, pero solamente quedaron 120 en el lugar. Digan conmigo, 120 quedan ahí esperando, obedientes, ya que Jesús dijo, no se muevan de Jerusalén. Dice que estaban esperando la promesa que dijo Joel. En un momento Pedro se para. Cuando Pedro se para, Pedro comienza a enseñar. Pedro comienza a hablar. Digo, hubo un profeta llamado Joel y profetizó que en los últimos días Dios iba a derramar de su espíritu sobre toda carne. Pedro, lleno del Espíritu Santo, Pedro con un denuedo, Pedro comenzó a enseñar, aleluya. Pedro comenzó a hablar, Pedro comenzó a pronunciar, Pedro estaba disertando la palabra. En ese momento dice que vino un viento recio que llenó toda la casa donde estaban. Ahora, ¿quién descendió ahí? Yo me pongo a notar, ya le sentió el Espíritu Santo, hermano, y el fuego reposaba sobre ellos. Dice que ellos comenzaron, Dios mío, a profetizar. Otros comenzaron a hablar lengua. Otros comenzaron a correr, me imagino, en el aposento. Hubo un estruendo sobre el lugar. La gente que estaba reunido en el lugar, ya que estaban celebrando una fiesta, dice que ellos le escuchaban hablar en su lengua, en el lenguaje donde ellos nacieron, y decían, no, está lleno de monto. Y Pedro dijo, no estamos llenos de monto, no estamos embriagados, sino que descendió la promesa que profetizó Joel, ha descendido en el aposento. En pocas palabras, cuando el Espíritu Santo desciende, algo acontece sobre tu vida. El Espíritu Santo nunca va a descender sobre una gente desobediente, sino sobre una persona que sea obediente a los mandamientos y que sea obediente a Dios. Digan conmigo, obediencia. Digan conmigo, principio número 1, obediencia. Vamos, diga, obediencia. Cuando tú quieres obediencia, el Espíritu Santo habita dentro de ti. ¿Alguien dice amén aquí? ¿Alguien me dice a Dios? Dice que ellos tenían obediencia, y por tener obediencia y sometimiento, dice que vino que el Espíritu Santo y reposó sobre ellos. Nunca el Espíritu Santo va a descender sobre alguien que es desobediente. Alaba. Principio número 2 que quiero notar aquí y tocar es consagración. Digan conmigo, consagración. Vamos, dígalo, consagración. Principio número 2, consagración. Algo muy personal que consagración tiene que ver con consagrarte, con tú apartarte para Dios. Por eso en aquel tiempo el pueblo se apartaba solamente para Dios. En pocas palabras, los profetas siempre estaban apartados, consagrados, para que la voz de Dios se les pueda revelar. Nunca la voz de Dios se le va a revelar a alguien que nunca ha sido consagrado y no vive en obediencia. Aleluya. Y cuando tú vives en consagración, apartado para Dios, por eso los utensilios eran apartados. Por eso le pido decir, apártame a Pablo y a Bernabé para la obra que yo le he asignado. Cuando tú te consagras, tú vives en intimidad para Dios. Cuando tú te consagras, tú vives en qué? En obediencia. Alaba. Por esto la consagración va a ser que tú vivas en obediencia. Ay, cuando tú vives en obediencia, tú te consagras. En pocas palabras, la consagración te va a ayudar a conocerte a ti mismo y a conocer a Dios. Y escuche esto. Y cuando tú tomas ayuno, tú te estás consagrando. Escuche esto, tú no quieres que el pecado habite en ti, tú no quieres ni hablar mentira, ni calumniar, ni criticar. ¿Por qué? Porque tú te estás consagrando con ese ayuno. En pocas palabras, cuando Jesús o Dios hablaba con Moisés, Moisés subía al monte, se apartaba en aquel lugar. ¿Y qué pasaba en aquel lugar? Dios hablaba con quién, con Moisés. Pasaba tiempo con él. Moisés estaba en obediencia y consagrado para hablar con Dios. Por aquel tiempo los sacerdotes, cuando tenían que entrar al lugar santísimo, tenían que estar consagrados y en obediencia. Porque si no, según se cree, el que estaba mal, ¡pam!, Dios lo mataba. ¿Por qué? Porque tú no podías estar mal delante de Dios. Porque tenemos muchas personas, viste bien, va todos los días a la iglesia, pero no tienen obediencia ni tampoco consagración. Aleluya. Entonces, para caminar en el Espíritu, debe tener lo que es obediencia y consagración. Escucha que un momento, la Biblia dice que el pueblo quería hablar con quién, quería hablar con Dios. Porque decía, bueno, solamente Dios habla,
por boca de Moisés. Moisés es el único profeta y el pueblo comenzó a hablar, decir, ¿y por qué solamente Moisés? Yo quiero hablar con Dios. Y Jehová dijo, ok, Moisés, no hay problema. Mira lo que tú vas a hacer. Agárrame al pueblo, conságramelo, que no tome mujer, que no tomen hombre por 3 días y conságramelo y luego yo hablaré con ellos. Dice que el pueblo comenzó a buscar a Dios, comenzó a consagrarse, comenzó a no tocar cosas inmundas, no tocó mujer ni hombre y estaban ahí consagrándose para hablar con quién, con Dios, porque ellos entendían que iban a hablar con alguien que era santo, que ellos entendían que iban a hablar con Dios, el Dios supremo, el Dios omnipotente, el verbo, hermano. Ellos estaban preparando, hermano, porque se iban a presentar delante de Dios. Entonces nosotros queremos ir en pecado, queremos ir mal, siempre fallando a Dios. Y Jehová, estoy aquí. No podemos ser hipócritas. El pueblo se consagró. Nunca demandes voz de Dios cuando nunca te ha consagrado. Nunca demandes voz de Dios cuando tú vives doble vida. Ay. Siento que se van a poner serios una cuanta aquí. Alguien me dice a Dios, levante la mano para arriba. Nunca demandes voz de Dios cuando nunca te ha consagrado. Ahora pregúnteme qué pasó. Pregúnteme qué pasó. ¿Sabe qué pasó? Dice que el pueblo se consagró para hablar con Dios. Wow, Dios mío. Pero Christopher, ¿con quién era que iban a hablar? Con Dios. Porque usted no va a hablar con cualquier persona, usted va a hablar con Dios. Entonces tenemos que tener respeto para hablar con Dios. Dios no va a hablar a tu carne, Dios va a hablar a tu espíritu. En pocas palabras, cuando Moisés llega al monte Oré, que Moisés está pastoreando las ovejas de su suegro, dice que Moisés se encontró con una zarza y lo primero que Jehová dice a Moisés, Moisés, quita tu calzado. Que Jehová le dijo, Moisés, quita tu calzado, porque el lugar donde tú estás pisando, tierra santa es. Entonces, donde tú estás, el lugar es santo. Es santísimo. Aleluya, gloria a Dios. Moisés quitó su calzado porque iba a hablar con uno que tenía demasiada santidad. Era santo. Y Moisés se quitó la sandalia. Aleluya. Escucha que entonces el pueblo se consagró, se puso obediente, no habló mentira, se comportó como cristiano, porque tenemos que comportarnos como cristianos. Escucha acá, cuando el pueblo se consagra, dice que el pueblo se pone a la puerta del tabernáculo y dice que Jehová descendió en una nube. Cuando Jehová desciende, dice que el monte humeaba, el monte temblaba. Hermano, algo estaba aconteciendo cuando Jehová descendió. Cuando Jehová desciende, que quería hablar con el pueblo en voz audible, dice que el pueblo cogió miedo, cogió temor y decía, Moisés, habla tú con Dios. Wow, Dios mío, ¿qué le pasa al pueblo? Porque el pueblo se puso en obediencia, el pueblo oró, el pueblo ayunó, el pueblo se consagró. Oye esto, no es lo mismo hablar con el presidente o hablar con Christopher que hablar con Dios. Delante de Dios la tierra tiembla. Hay momentos que yo he escuchado la voz de Dios como 2 veces, así en voz audible, y me quedo sin respiración, me quedo sin fuerza. Hermano, no es fácil escuchar la voz de Dios. Ese momento, hermano, es bonito, es hermoso. Pero escuchar la voz de Dios no es fácil. Una voz tronante, una voz como con trueno. ¡Wow! Dios mío, escucha acá. Desde el principio para caminar en el Espíritu. Dice que el pueblo se consagró. Y cuando se consagró, ¿sabe qué pasó? Dice que el pueblo dijo, Moisés, habla tú con Dios. Wow, Dios mío. Es que tenemos que estar preparados para hablar con Dios. Sí, tenemos que prepararnos porque Dios no es fácil. Aleluya. Entonces, aquellos hombres en la Biblia, Jehová siempre demandaba consagración. ¿Qué principio le dieron a Manoa cuando el niño naciera? Que no puede tomar vino, ni sidra, no puede casarse con mujer extranjera, no puede tocar nada muerto. Se le dio un principio impresionante. Entonces, para tú poder caminar en el Espíritu, debes tener obediencia y estar consagrado. La obediencia va a decir, yo no puedo hablar mentira, no puedo criticar, no puedo tocar nada muerto, no puedo fornicar, no puedo adulterar. Todo eso, cuando tú eres obediente, tú lo cumples. Aleluya. Porque tenemos muchos predicadores, pero no somos obedientes. Tenemos muchas adoradoras, pero no somos obedientes. Tenemos muchos pastores, pero no somos obedientes. Ahora bien, dice donde leímos
Empieza aquí en Romanos capítulo 8, versículo 6. Porque lo que ocuparse la carne es ¿qué es? Muerte. Pero ocuparse el espíritu es vida y paz. ¿Cómo caminar en el espíritu? Orando. Cuando tú oras, eres obediente y consagrado, vas a caminar en el espíritu. Ya que dice que lo ocuparse la carne es muerte, pero ocuparse el espíritu es vida y paz. Nunca vas a caminar en el espíritu cuando tú no pasas tiempo en oración. Nunca Jehová te va a hablar cuando tú no oras. Porque tenemos muchos Nicodemos que se saben la Torah, son maestros de la ley, pero no han nacido de nuevo. Para caminar en el espíritu y conocer los misterios del reino, debe vivir en el espíritu. Escucha esto, debe vivir en el espíritu para caminar en el espíritu. Si no vive el espíritu, nunca va a caminar en el espíritu. Nunca va a ser algo que tú no conoces. Entonces, dice el apóstol Pablo, lo ocuparse la carne, ¿qué? Muerte. Pero ocuparse el espíritu es vida y paz. Entonces, cuando tú vives en el espíritu, tiene vida. No tiene muerte. Entonces, Pablo lo que está aconsejando, hey, apártate de la carne. Ora. Hey, vive en el espíritu. No vive en la carne. Dice Romanos capítulo 8, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al espíritu. En pocas palabras, tiene que vivir en el espíritu, no en la carne. Porque tenemos muchos creyentes, como Pablo dijo a los Gálatas, hipócritas. ¿Cómo es posible que comenzaran en el espíritu y terminaron en la carne? Entonces tenemos que terminar en el espíritu, no en la carne. Entonces, si tú no oras, nunca vas a poder estar en el espíritu. Porque tenemos mucha gente que ayunan, pero no ora. El ayuno no es para poder. El ayuno es para someter la carne, para quebrantarla. Escuche esto. Entonces, si tú no oras, no vas a estar en el espíritu. La oración te va a ayudar a fortalecerte en el espíritu y hablar con Dios en el espíritu. Es el lenguaje del creyente, orar. Cuando tú oras, te comunicas con Él. Dice el apóstol Pablo que Dios es espíritu y si tú eres espíritu, te hace uno con Él. Ahora bien, pero tenemos que morir a los deseos de la carne. Tenemos que vivir para Él. Tenemos que vivir en el espíritu. Porque tenemos muchas personas dentro de la iglesia, pero viviendo en la carne, no en el espíritu. Hay gente que no conoce a Dios, porque pasa más tiempo en la carne que en el espíritu. Siento cara seria ahora, Dios mío. Entonces, para tú tener obediencia, consagración, orar, debes vivir en el espíritu. Nunca te vas a consagrar viviendo en la carne, porque la carne es lo que le gusta pecar. La carne es lo que le gusta fallar, la mentira, engaño, envidia, todo eso, celo. La soba de la carne. Pero cuando tú vives en el espíritu, manifiesta los frutos del espíritu. ¿Alguien dice amén aquí? Va a tener amor, templanza, va a tener paz, gozo, bondad, los frutos del espíritu. Pero cuando tú vives la carne, lo que va a manifestar la obra de la carne, odio, engaño, mentira, orgullo, fornicación, todo eso lo vas a tener en la carne. Pero cuando tú alimentas tu espíritu, las cosas son diferentes. Entonces el apóstol Pablo lo que está aconsejando aquí, vivamos en el espíritu, para que caminemos en el espíritu. Nunca vas a caminar en el espíritu cuando nunca has vivido en el espíritu. Aleluya, gloria a Dios. Escucha acá, para tú caminar en el espíritu, debe vivir en el espíritu. Vean conmigo, viviendo en el espíritu. Vean conmigo, viviendo en el espíritu. Ahora ven, ¿cómo voy a vivir en el espíritu? Si tú nunca alimentas el espíritu. Escucha acá. Porque así como tú alimentas la carne, que la viste bien, le echas perfume, te bañas, come, va al gimnasio, también tenemos que alimentar el espíritu, ayunando, orando, buscando a Dios, intimando con Él, consagrando, buscando a Dios en intimidad. Cuando Jesús subía al monte, era orar, era hablar con su Padre. Entonces, si tú no pasas tiempo con Dios en el espíritu, ¿cómo va a caminar en el espíritu? Dios mío, creo que le te va a una generación. Cuando yo me convierto la primera vez, lo primero que un evangelista me aconsejó, me dijo, enamórate de Dios y busca a Dios ahora que estás joven. Escuché el consejo que me dio ese evangelista, que todavía está predicando. Se llama, le dicen Freddy Fortunato. Me dijo,
Enamórense de Dios. Le dijo al hijo de él y me dijo a mí, busquen a Dios ahora que están jóvenes. Oye, ese fue el mejor consejo que me dieron en mi vida. Busca a Dios ahora que está joven. Wow, qué consejo. Y yo te digo lo mismo, busca a Dios ahora que tiene tiempo y ahora que está joven. Porque cuando tú te alejas de Dios hay problemas. Hay problemas cuando te alejas de Dios. Debe entender que no te puede alejar de Dios. Acércate a Dios. Pero escucha acá. Dice que el pueblo que Pablo está aconsejando aquí eran los romanos. Tenemos que vivir en el espíritu. Porque muchas veces decimos que estamos viviendo, pero tus obras manifiestan otra cosa. Entonces dice acá en Romanos 8, versículo 7. Por tanto, los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Que es lo que el apóstol Pablo está aconsejando. Hey, la carne no se somete. El primer enemigo está dentro de ti. Cuídate de la carne. No le des tanta santificación. La carne es traicionera. No alimenta mucho a la carne. Despégate. Y tú piensas que quieres fallar, que quieres pecar. Apártate, comienza a orar. Haz tu silicio, porque en este tiempo no le gusta hacer silicio. La gente no le gusta quebrantar la carne. Hello, vuelva a los silicios como usted solía hacerlo antes. Entonces la carne está viva. Someta la carne. Porque no se somete a Dios ni tampoco puede. Entonces, Jesús aconseja a los discípulos. Mira, Jesús agarró a los discípulos. Los subió al monte. En ese momento Jesús, cuando está en el monte, la palabra dice que de repente Jesús subió al monte porque la hora ya estaba llegando. Y Jesús se apartó a un tiro de un arco para orar con el Padre. Dice que subió a Juan, a Pedro, a su equipo élite. Y cuando están ahí, dice que lo encuentra durmiendo. Digan conmigo, estaban durmiendo. Cuando están ahí durmiendo, Jesús viene de pie y dice, hey, ¿no podéis orar conmigo una hora? Mira cómo dice Jesús, no podéis orar conmigo una hora. Aleluya. Dice que ellos se dormían. Y Jesús lo encontró durmiendo varias veces. Y yo digo, hey, no podéis velar conmigo una hora. Solamente una hora. Y si el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Hay una guerra. Gálatas dice que la carne y el espíritu no se llevan entre sí. Hay una guerra constante. Entonces debe entender que debe alimentar tu espíritu. Debe apartarte para Dios. Aleluya, gloria a Dios. Dice que enemistad no se somete a la ley de Dios, la carne. Entonces para tú vivir en el espíritu, debes someter la carne. Debes someter los deseos. El apóstol Pablo aconseja a Timoteo, apártate de todas pasiones juveniles. Pablo está dando un consejo a Timoteo. Timoteo, mira, yo te quiero, te amo, pero apártate. Es que estoy como menguando, estoy deseando la cosa del mundo. Apártate, apártate. Aleluya. Para tú poder someter la carne, debe vivir en el espíritu. Para tú someter la carne, debe orar, debe intimidar, debe apartarte para Dios. Esta generación necesita apartarse para Dios. Digan conmigo, este es el principio para caminar en el espíritu. El modelo para seguir es Jesús. Jesús vivió una vida sin pecar. Una vida intachable sin pecar delante de los hombres y delante de Dios. Pero Jesús andaba en el espíritu. Jesús caminaba en el espíritu. Jesús hablaba en el espíritu. Ahora bien, debes saber cómo está hablando. Debes saber cómo está caminando. Debes saber lo que está diciendo. Jesús vivió una vida en intimidad, en consagración. Porque Jesús siempre se preocupaba por orar y consagrarse y vivir en el espíritu. Porque se entendía quién estaba agradando. Dice que la carne no agrada a Dios. Alaba. Para tu agradar a Dios debe estar en el espíritu. Y el que se hace un espíritu para Dios siempre va a vivir en el espíritu sin pecar. ¿Viste? ¿Se puede vivir sin pecar? Claro que sí, se puede vivir sin pecar. Alaba. Se puede vivir sin pecar. Pero esta generación no quiere someter los deseos. No quieres someter la carne. Entonces Dios va a estar llamando a que te someta. Someteos pues a Dios, resistir al diablo y de vosotros virá. Ahora bien, generación, ¿qué está pasando? Que no estamos caminando en el espíritu. No tenemos obediencia. No nos estamos consagrando y no estamos orando. Cuando tú lleves esos tres principios, vivirás en el espíritu
y caminará en el Espíritu. Jesús, de repente, cuando fue bautizado en el Jordán, salió una voz que decía: este es mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia. Está hablando de que Jesús estaba dando testimonio, verdaderamente están dando testimonio de ti, cómo tú te comportas en el barrio, cómo te comportas en la casa, cómo te comportas en el trabajo, siento cara seria. Entonces, para vivir en el Espíritu, tenemos que hacer la cosa en el Espíritu. Para vivir en el Espíritu, tenemos que andar en el Espíritu. No solamente en la iglesia, sino en el trabajo, en tu casa, en el barrio, donde tú estés, debe estar en el Espíritu. Porque hay gente que solamente se conectan con Dios. ¿Es en la iglesia? ¿Alaba? No. Donde sea, tú tienes que estar en el Espíritu y manifestar los frutos del Espíritu. No podemos seguir así. Jesús siempre se preocupó para que los discípulos aprendieran a vivir en el Espíritu. Muchas veces cometemos errores. Muchas veces nos airamos. Hacemos tantas cosas. ¿Por qué, Christopher? Porque no queremos vivir en el Espíritu. Yo sé que es un sacrificio. Sí, es un sacrificio para tú vivir en el Espíritu. Y me gusta escuchar mucho a Juan Carlos Arias. ¿Por qué? Porque habla del Espíritu. Pasar tiempo con el Espíritu Santo. Hacerte amigo de Él. Pero si tú no te haces amigo de Él, es porque no habla con Él. No anda con Él. El hombre que vive en el Espíritu siempre te hablará cosas del Espíritu. Siempre te hablará cosas de Dios. Lee la Biblia, ayuna, busca a Dios, enamórate de Dios. Haz lo que sea, pero vive en el Espíritu. Aquellas personas que habitan en la carne siempre van a tener información, pero no revelación. Lo repito, aquellas personas que siempre habitan en la carne siempre van a tener lo que es información, pero no revelación. Lo que Dios anda buscando en ti es que tú tengas lo que es revelación. Intime con Él. Por eso los discípulos fueron llenos, porque intimaron con el Espíritu Santo. Entonces, para tú tener ese encuentro, para tú poder matar, Dios mío, ese viejo hombre, debes vivir en el Espíritu. Pero no es fácil, no de la boca para afuera, sino con hechos. Muéstrame los hechos para saber que tú estás viviendo en el Espíritu. ¿A qué bendice Dios aquí? ¿Alguien lo bendice? Entonces, lo que Dios quiere enseñarte es lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí. Escuche esto. Romanos 8:9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no esté él. ¿Qué el apóstol Pablo está diciendo aquí? Mas vosotros vivís ¿qué? En el Espíritu. Pablo está diciendo, tiene que vivir. No es de boca, sino de hecho. Ay, porque hay gente que son expertos escuchando, pero no hacen nada. Tenemos que vivir para el Espíritu. ¿Por qué? Porque te digo ahorita que Dios va a tratar con tu espíritu. El Espíritu Santo reposa en tu espíritu. Entonces, como tú eres el templo del Espíritu Santo, Dios va a habitar dentro de ti. Aleluya. Pero si tú estás contaminado, viviendo en la carne, haciendo tantas cosas, Dios se va a alejar de ti. El Espíritu Santo se va a alejar de ti. Entonces, tenemos que vivir, como dice el apóstol Pablo, vivir en el espíritu. Romanos 8:9. Mas vosotros no vivís según la carne. Punto. Más vosotros, no vivís según la carne. Y hace un punto. Ay. O hace una coma. No vivís según la carne, sino según el ¿qué? El Espíritu. Pues el apóstol Pablo sí está hablando aquí, porque Pablo está hablando en el Espíritu, no en la carne. Parece que Pablo está viendo muchos creyentes en la carne, en la chuleta, como dice. Alaba, suelta la chuleta. No te cases con gente que vive en la carne. Cada una gente que le gusta vivir en el Espíritu. Un ministerio, un llamado, una ayuda idónea que vive en el Espíritu para Dios es la persona correcta. Que viva para Dios. Que le importe la cosa de Dios. Pero le importa más la cosa de la carne que la cosa de Dios. Hello, no podemos habitar en dos aguas. Tenemos que habitar en las aguas del Espíritu. Hello, tenemos que despertar. No vivir según la carne. No podemos vivir con el viejo hombre. Tenemos que vivir en el Espíritu Santo de Dios. Escucha acá. Versículo 10. Lea conmigo. Pero si Cristo está en vosotros,
El cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. Ay, 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 ay. Repito nuevo, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la injusticia. Si Cristo está en nosotros, tenemos que estar muertos a los deseos, a la vida pecaminosa, al viejo hombre. Tiene que estar muerto. Si estamos viviendo para Cristo, alaba, porque de ahí vamos a comenzar a vivir para Él. Es que es muy difícil que tú sigas igual cuando te encuentres con Cristo. Ya tú comienzas a vivir una vida diferente, como Saulo, que fue cambiado. Entonces no me sigas manifestando las obras de la carne. No me sigas viendo de apariencia en la iglesia. Alaba. Porque estoy escuchando la doctrina, escuchando el pastor, los mensajes. Es para que tú vivas en el espíritu, para que despierte. Escucha acá, Dios te está enseñando a que vive en el espíritu. No hay mejor modelo que Jesús. No hay mejor modelo que Pablo, hombre grande en Dios como Pedro, que vivió en el espíritu. Dice el versículo 11. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Debes saber que tu cuerpo va a ser mudado, va a ser transfigurado, va a ser cambiado. Pero ¿cómo tu cuerpo va a estar muerto cuando tú no estás viviendo para Dios? Estás viviendo para el mundo. Y es Santiago, el que se constituye amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Wow. ¿Quién está dando ese consejo? Santiago. Porque hay gente que dice según vivir el espíritu, pero se están haciendo amigos del mundo. Ay, ay, ay. ¿Cuántos cristianos queriendo meter el mundo para la iglesia? Se fueron. ¿Cuántos cristianos viviendo doble vida? Son cristianos, pero son impíos a la misma vez. Alaba. Está manifestando las obras de la carne, no los frutos del espíritu. Entonces, si estamos muertos para Cristo, Pablo dice, ya no vivo yo. Disculpe. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Wow. El que vive en el espíritu dice esa palabra. Pero el que vive la carne no se atreve a decirla. Dice, juntamente estoy crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Pablo está en ya no vivo yo. Pablo está viviendo en el espíritu completamente. Dice Romanos capítulo 8, versículo 12. Así que hermanos deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Nosotros somos de la carne. La carne es lo que quiere que tú vayas para el infierno, que tú te pierdas, que tú peques, que tú falles. Por el espíritu lo que quiere que tú tengas vida y paz, que tú conozcas a Dios, que tú intimes, que tú te consagres. Eso es lo que quiere el Espíritu Santo, que tú vivas para Dios, no para el mundo, no para los deseos, no para la carne, ni las cosas que están afuera. No, es para Dios. Eso es lo que quiere el Espíritu. Por eso siempre está aconsejándote, ayudándote, cuidado, no peques, cuidado ahí, ten cuidado, no te aires, pero no peques, resiste, Dios mío, somete pues a Dios. El Espíritu es lo que quiere lo mejor para ti. ¿Alguien bendice a Dios aquí? Te dan una enseñanza para que agarre la palabra, para que viva en el Espíritu, para que camine en el Espíritu. Porque hay gente que pregunta, yo quiero estar prendido 24/7. Quiero lo que tú tengas, pero tienes que someterte. Y dice así, versículo 10, pero porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Pero si vivís según la carne o conforme a la carne, moriréis. ¿Qué le queda a la carne? Muerte. Le queda un lugar de tormento, una vida corta, una vida sin Dios, una vida perdida, sin esperanza. Eso es lo que le queda a la carne. Mas si el Espíritu hacéis morir sobre la carne, viviréis. Oye, Pablo está aconsejando aquí. Oye, hace morir la sopa de la carne. Ey, a la morir. Cuesta lo que cueste, niégate a ti mismo, muérdete mejor, a lo que sea, pero no le peques a Dios. No vive en la carne, creyente, escúchame. Tú que te convertiste, no vive en la carne. Comienza a orar, ayunar, apártate para Dios. Lee la Biblia, lee Romanos para que veas qué bonito vivir en el Espíritu. Porque el apóstol Pablo comienza a expresar diciendo, mira, lo que quiero hacer, eso no hago. Sino lo que no quiero hacer. Hay algo que se revela en contra de mí, para no hacer la voluntad de Dios. Entonces Pablo, lo que está luchando una guerra mental. Lo hago, no lo hago. Hay una guerra entre pensamientos. La carne nunca quiere que tú te sometas a Dios, ni que vive en el Espíritu. No, la carne no quiere eso. La carne lo que quiere es que tú te pierdas. La vestimos, le echamos perfume, pero mira, todo a tu límite. Ey, cuidado.
La apóstol dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Hay cosas que no te convienen. Tú sabes que esa falda está haciendo que llama la atención, no te la ponga. O sea, que ese vestido está muy pegado, no te lo pongas. Tú quieres caminar en el Espíritu, pero seduciendo. No. Y tú sabes que el Espíritu Santo te corrigió. No te ponga esa blusa, no te ponga esa falda, ese vestido. No te lo ponga. Porque quieres caminar en el Espíritu, pero no te quieres someter. Quieres vivir en el Espíritu, pero no quieres someter tu lengua. Siento cara seria. Quieres estar chismeando y quieres vivir en el Espíritu. Quieres hablar mentira y quieres vivir en el Espíritu. No. Tenemos que someternos a Dios. Tenemos que escuchar la voz del Espíritu Santo. ¿Alguien bendice a Dios? Escucha acá. Entonces, para caminar en el Espíritu, tienes que someterte. El Espíritu dice, mira, no te pongas eso. No te pongas eso. Y lo primero que tú haces. Vengo serio. Caminando en el Espíritu o seduciendo en la carne. ¿Cuál de las dos está haciendo? Parón, si tú sabes que esos pantaloncitos te quedan muy apretados al cuerpo, muy ceñidos, están notando tu parte, no te lo ponga. Porque estamos caminando en el Espíritu supuestamente. Pero estás seduciendo a las jóvenes de la iglesia. No, sométete. Sométete, vístete bien. El apóstol Pablo aconseja vestir con pudor y modestia. Entonces, si tú estás vistiendo con pudor y modestia, en pecado. No estás caminando en el Espíritu, estás seduciendo. Se está mostrando lo que tú tienes. Entonces tenemos que someternos a Dios. Tenemos que ser obedientes para vivir en el Espíritu. ¿Alguien bendice a Dios aquí? Sí, porque queremos caminar, pero es a nuestra manera. A la manera tuya, no a la manera de Dios. Hello, no se me ponga serio, vengo a aconsejarlo. Entonces queremos caminar en el Espíritu, pero no estamos vistiendo bien. No estamos hablando bien. No nos estamos comportando bien. Hello. Tenemos que entender que tenemos que caminar en el Espíritu. Vista bien para Dios. Vista como una princesa, como un príncipe. ¿Alguien bendice a Dios aquí? ¿Alguien puede bendecir a Dios? Caminando en el Espíritu, no de boca, sino con hecho. Porque hay gente de que el Espíritu Santo lo corrige, se siente mal. Pone la cara como un limón, se ponen guapo, póngase guapo. Pero le voy a dar la palabra, arréglese, vista bien, camine, hable bien. Que ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea edificación para los oyentes. Entonces, cristiana, cristianito, debe saber cómo usted está hablando. Alaba, usted no puede hablar mentira. Usted no puede, Dios mío, criticar ni murmurar. Alaba, usted no puede estar en todos los coros. Debe saber que debe caminar en el Espíritu. ¿Alguien bendice a Dios aquí? Sí, porque tengo muchas personas que lo dicen de boca. Yo soy cristiana a tu manera, pero no a la manera de Dios. Alaba. Yo soy cristiano a la manera tuya, pero no a la manera de Dios. Papito, sé imitador de mí como yo de Cristo. Que es lo que está diciendo, papito, yo camino como Cristo. Yo vivo como Cristo. Yo hablo como Cristo. Yo predico como Cristo. Yo me visto como Cristo. Hello. No es a tu manera, es a la manera de Dios. ¿Alguien me dice yo aquí? Siento cara seria. Hay gente que está como guapo. Alaba. Dile, sonríe que Cristo te ama. Dile, sonríe. La vida es alegre. Sonríe que Cristo te ama. Alaba. Porque cuando vivimos en el Espíritu, hacemos que el Espíritu Santo se sienta bien. Cuando el Espíritu Santo te corrige, escucha a Dios. Escúchalo. Él siempre te va a llamar la atención cuando sabe que algo no anda bien. Cuando tú estás haciendo algo malo, el Espíritu Santo te va a corregir. Cuidado, por ahí no haga eso. Cuídate. Así no, cuidado. El Espíritu Santo hablándote, aconsejándote. Digo, no tengo que aconsejarlo. Yo no quiero que peque, yo no quiero que falle. Sométete. Escucha esto, principio número 1, obediencia. Vean conmigo, obediencia. Principio número 2, consagración. Principio número 3, oración. Y le voy a otro principio que lo digo ahorita. Principio número 4, vivir en el Espíritu. Cuando vive en el Espíritu, aprenderá a caminar en el Espíritu. Nunca puede caminar en el Espíritu cuando nunca ha vivido en el Espíritu. Debemos tener la mente de Cristo para poder someter la carne. La carne siempre se te va a revelar para que no haga la voluntad de Dios. Ya que los miembros que no tenemos esta carne, esto, enemigo de nosotros, siempre se va a revelar para que no haga la voluntad de Dios. En pocas palabras, sométete, sé obediente, conságrate, viste bien con poder y modestia, viste para Dios, anda como Dios, habla como Dios,
Haz lo que sea, pero que tú te parezcas a Jesús. Porque Jesús andó perfectamente, sin fallar, sin pecar, porque vivió para Dios. Así que levanta tu mano, quiero orar por ti. Padre, gracias. Gracias, Padre, por todas las personas que estuvieron escuchando este mensaje. Sé que le hablaste de una manera en especial. Sé que le ministraste, Dios mío. Sé que rompiste cadena. Padre, establece lo divino. Proche pracato. Padre, fortalece. Que ellos puedan vivir una vida en el Espíritu. Que ellos puedan, Dios mío, consagrarse. Que ellos puedan ser obedientes. Shama Wakai. Que ellos puedan intimar contigo. Dios mío, háblale conforme a tu voluntad. Padre, ellos están en tus manos, Dios. Le procheta namso. Ellos están en tu mano. Padre, rompe la cadena. Padre, vivifica, Dios mío, ahora en el nombre de Jesús. Que tenga la mente de Cristo. Yo profetizo que viene un despertar violento sobre tu vida. Ahora se activa de vivir una vida en el Espíritu. Ahora. En el nombre de Jesús, la carne se somete, ayunando, orando, buscando a Dios en consagración. Somete a la carne para que pueda tener victoria y vivir en el Espíritu. Así que dale like, suscríbete para que YouTube lo recomiende, comparte este video, porque esta generación debe escuchar este mensaje. Será de mucha bendición. 3 principios para caminar en el Espíritu. Así que compártalo, dale like, suscríbase al canal de Excelencia Cristiana, porque sé que será de mucha bendición. Así que se despide su hermano profeta Christopher Aquino. Hasta la próxima. Shalom.